Buen día, muchachos. Continuaremos con nuestro avance. Ya hemos visto la anterior semana, las clases, el tema que es contención en los suelos, esfuerzos en los suelos, ¿no? Entonces, con esa introducción, ahora vamos a entrar al tema consolidación en suelos, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan ustedes que hasta el momento, en cuanto a tensión de suelos, hemos empezado a ver lo que es tensiones de suelos, pero sin analizar la carga que se encuentra por encima del suelo, ¿no? Entonces, hasta el momento habíamos visto ese tipo de esfuerzos, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver, avanzar un pasito más y ahora empezar a analizar la masa del suelo sometidas a cargas, ¿no? Y estas cargas, lógicamente, como en todo material, una carga que actúa sobre una superficie provoca un esfuerzo y ese esfuerzo va a provocar una deformación. Entonces, con sus conceptos de resistencia de materiales, ustedes saben que a cada esfuerzo corresponde una deformación, ¿no? Ya sea deformación elástica o plástica, dependiendo del tipo de material, corresponde una deformación. Entonces, de igual manera en el suelo, cuando una masa de suelo está sometida a una carga, se va a producir esa deformación, ¿no? Básicamente esa deformación se va a ver en la reducción del volumen y la forma, ¿no? Entonces, la compactación y la consolidación me dice que son los dos fenómenos que me van a provocar una reducción o una deformación. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos compactación? También teníamos que ver esa reducción de volumen. Después analizábamos una reducción de volumen. Y ahora en consolidación también vamos a ver esta reducción de volumen, solo que ya desde otro punto de vista, ¿no? Entonces nos introduciremos a lo que es la consolidación, ¿no? Nuestro tema que estamos avanzando, ¿no? Se llama consolidación, me dice, a la reducción gradual de volumen de una masa de suelos, a causa de un incremento en el esfuerzo de compresión debido a cargas estáticas. Ojo con esto, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que la compactación trabajamos con ya sea en campo o en laboratorio, pongamos como ejemplo en campo, con compactadoras de rodillos, dependiendo si son rodillos lisos, rodillos de pata y cabra, neumáticos, dependiendo del tipo de material, se escogía un tipo de maquinaria, ¿recuerdan? Entonces, esas maquinarias nos daban básicamente cargas dinámicas, ¿recuerdan? Y lo decíamos en su momento, ¿no? Estas cargas son dinámicas. ¿Por qué? Tienen una energía, un movimiento, ¿verdad? Digamos, de golpe tras golpe, ¿no? Entonces, o pasada tras pasada, en el caso de los rodillos que no tienen martillo, ¿no? O vibradores. Entonces, en el caso de los que tienen vibradores, esos generan unos golpes, ¿no? Y esos golpes son golpes que me dan cargas dinámicas, ¿no? Entonces, en cambio, la consolidación básicamente tiene el mismo concepto de una compactación, solo que en consolidación se da ese cambio del volumen de masa, esa reducción en el volumen de masa, debido a cargas estáticas, ¿ya? ¿A qué me refiero con cargas estáticas? Básicamente todas las estructuras, en su mayoría, son cargas estáticas, ¿no? Por ejemplo, ahí la torre de Pisa inclinada, esa es una carga estática, ¿no? Porque una vez que se carga, la carga permanece en el lugar, ¿no? Es estática. Entonces, a diferencia de la compactación, la consolidación, las cargas son estáticas, ¿no?
los esfuerzos producidos en el suelo son debidos a cargas estáticas. Otro concepto que hay que añadir me dice que, a diferencia también de la compactación, siempre comparando con la compactación, porque a veces suelen confundir el tema compactación con consolidación. La consolidación es un proceso que básicamente se realiza en medio totalmente saturado, ¿ya? Eso que quede claro. Todos los estudios y todo lo que vamos a avanzar a partir de ahora en cuanto a consolidación se refiere, tiene que ver con suelos totalmente saturados. Ya no se puede concebir, como me dice acá en ese texto, que un suelo, o sea, hablemos de consolidación en un suelo que no esté saturado, ¿no? Entonces, por lo tanto, nuestro grado de saturación nunca va a ser, en consolidación, nunca va a ser inferior a 1, ¿no? Vale decir que si yo no tengo suelo saturado, no puedo hablar de un fenómeno de consolidación, ¿no? Ustedes recordarán, cuando no teníamos saturado, cuando el suelo no era saturado, lo nombrábamos como compactación, ¿de acuerdo? En compactación no tenía que estar saturado, solo tenía que tener una humedad y buscábamos esa humedad óptima para calcular una densidad máxima, ¿de acuerdo? Entonces, en compactación se habla de suelos no saturados. En consolidación se habla de suelos saturados. Entonces, aquí esta gráfica que también la presentamos en el tema de compactación. Compactación estaba referido a que, ese cambio volumétrico afectaba directamente a la parte de aire, ¿verdad? No se modificaba esa diferencia de espesores o de volumen, no afectaba ni al agua ni a la parte sólida. Entonces solamente era la disminución del volumen de aire. En cambio, en consolidación, ese volumen, esa diferencia de volumen se tiene que dar en el agua, ¿no? Entonces, los poros llenos de agua, o también conocidos como vacíos, que tienen que estar llenos de agua cuando saturado. Entonces, esa disminución del volumen se va a ir a afectar directamente a lo que es el agua, ¿no? Entonces, lógicamente que ustedes saben, ustedes ya tienen idea de que el agua es incompresible, ¿no? Entonces, si el agua no lo puedo cambiar de volumen, ¿no? El agua es incompresible, a diferencia del aire, ¿no? El aire se puede comprimir, pero el volumen del agua no se puede modificar a causa de una fuerza. Entonces, eso es lo que nos empieza a dar ya pautas para hacer el estudio, ¿no? De lo que es la consolidación. Y Terzaghi básicamente se relaciona, empieza a estudiar a partir de esta diferencia, ¿no? Entonces, dependiendo, como les decía, como el volumen de agua no puede ser, deme un segundito, tengo personas en sala de espera. ¿Ya? Como el volumen de agua no puede ser, no se puede modificar, el agua es incompresible, este volumen de agua que se disminuye en el volumen total, ese volumen de agua tiene que ir o tiene que salir del sistema, ¿no? Entonces, para que el agua salga del sistema, va a tener que recorrer las partículas de suelos, ¿no? Y cuando una partícula de agua recorre entre partículas de suelos, es el fenómeno que nosotros le conocíamos como permeabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, ahí de que la consolidación está asociado directamente a la permeabilidad. Básicamente, el tiempo o la rapidez con la que se va a producir esa consolidación va a depender directamente de la permeabilidad del suelo, ¿no?
Para nosotros como ingenieros civiles y también a los geotecnistas les compete mucho, el tema de consolidación es completamente importante. O sea, uno puede existir un ingeniero que no maneje el concepto de consolidación, ¿ya? Los conceptos básicos, como por ejemplo el de que se encuentra siempre en un medio saturado y no así en un medio con saturación menor al 100%, esos conceptos tienen que estar claros para un ingeniero, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe? Entonces, ustedes entenderán que este cambio de volumen me va a producir una diferencia de alturas, vale decir, el fenómeno conocido como asentamiento, ¿no? Entonces, todos conocemos esa palabra, ¿no? Algo se está asentando, ¿no? Cuando algo se está cambiando de volumen en cuanto a material nos referimos, ¿no? Entonces, estos asentamientos son muy importantes para nosotros como ingenieros civiles, ¿no? Tenemos que verificar esos asentamientos a la hora de nuestro diseño de fundaciones, ¿no? Cuando hacemos diseño de fundaciones, estos asentamientos son muy, muy importantes, ¿no? Y precisamente este fenómeno de consolidación nos permite hacer cálculos de básicamente la magnitud de esos asentamientos, ¿no? Entonces, y además la velocidad con la que se va a producir el asentamiento, ¿no? La velocidad, qué tan rápido se produce un asentamiento, es muy importante conocer para una persona que está construyendo una estructura, ¿no? Y básicamente esta velocidad ya la habíamos mencionado y valga la redundancia, la velocidad con la que se va a producir va a estar directamente asociado con la permeabilidad del suelo. Entonces, aquí volviendo un poco al párrafo anterior, ¿no? Entonces, si hablamos de la velocidad, cuando un suelo es básicamente impermeable, digámosle como las arcillas, este fenómeno de consolidación, al tener una velocidad tan pequeña, el asentamiento va a demorar en darse. Va a decir que va a transcurrir mucho más tiempo en asentarse, ¿no? En cambio, un suelo que es permeable, que por ejemplo podría ser una arena, que es un suelo permeable, ante la misma carga, como la permeabilidad es alta en comparación de las arcillas, entonces en esa arena el asentamiento se va a producir de una manera rápida, ¿no? Básicamente casi instantánea, ¿no? Digamos, nombrémosla instantánea en nuestro rango de días, ¿no? Instantánea. Cuando construyamos la estructura, instantáneamente en una arena se produce ese asentamiento. Entonces, los asentamientos que se producen por consolidación, les decía, ¿no? Son importantes para la ingeniería civil y para la parte geotécnica. Para nosotros, pues son indeseables, ¿no? No nos gusta tener suelos que asienten demasiado y mucho más suelos que tengan diferencias de asentamientos. Vale decir que yo en un punto tenga un tipo de suelo, en el otro punto otro tipo de suelo, los asentamientos sean diferentes y el análisis de la consolidación se tiene que hacer de doble, y al tener diferentes estratos, los diferencian los estratos pues, de mejor manera. Que se le escucha con error. Entonces, también Y si no se le escucha saben bien. que No se escucha nada.
Disculpen ustedes, creo que mi internet se ha caído un rato en internet y nos quedamos fuera, ¿no? Entonces, estos asentamientos por consolidación, en resumen, son fenómenos que para los ingenieros y los geotecnistas básicamente no nos gusta la presencia de estos suelos que presentan asentamientos, ¿no? O asentamientos diferenciales, por lo menos, que ya vamos a ir conociéndolos en fundación, ¿no? A los asentamientos diferenciales. La consolidación de estratos, porque cuando hablamos de consolidación se habla de estratos, ya desde ahora quiero que quede claro, porque el problema siempre tenemos en fundaciones, ¿no? Cuando hablamos de consolidación, solo se puede analizar por estratos, no se puede hacer un análisis global de toda la estratigrafía, ¿no? Entonces tenemos que hacer el análisis por estratos, que quiero decir que calculo ese asentamiento por estratos, ¿no? Entonces por estratos voy calculando independientemente del asentamiento y a la final tengo un asentamiento total, si es que tuviese muchos estratos que me van a generar este asentamiento o este cambio de volumen, ¿no? Entonces, me dice los asentamientos, la consolidación, básicamente esta investigación nos va a dar valores aproximadamente razonables, ¿ya? Si bien no son exactos, porque de ya como experiencia les comento de que los asentamientos que se calculan, los calculados, por lo general, son mayores a los que pasan realmente, ¿no? Entonces, eso nos da un grado, digamos, de beneficio para nosotros, ¿no? Porque no es algo favorable para nosotros que lo que calculemos sea más de lo que realmente se va a producir. Eso queda como anillo al dedo para nosotros, ¿no? Entonces, estos estudios que se han realizado van a darnos, en cuanto a sus valores, por eso me dice cuantitativamente, aproximadamente razonables, ¿no? Entonces, lo que Terzaghi ha planteado en sus estudios nos van a dar valores aproximadamente razonables. Entonces, con el propósito de estudiar la consolidación de un estrato de suelo, de conocer los asentamientos que se producen en ese estrato de suelo, con ese propósito se realiza el ensayo de consolidación, ¿ya? Y unidimensional, ¿no? Por el momento no se tiene otro estudio más que este, que es el ensayo de consolidación unidimensional, también conocido como ensayo edométrico o de compresibilidad. Entonces, tiene varios nombres dependiendo en qué bibliografía ustedes manejan. Por lo general se le conoce como ensayo de consolidación unidimensional y también como ensayo edométrico, ¿no? Edométrico es referente a que el aparato que usamos es un edómetro para la verificación de la consolidación, ¿no? Entonces, antes de entrar a lo que es el ensayo de consolidación, vamos a un poquito analizar o a recordar, ¿no? Analizar, porque ya Terzaghi lo analizó, ¿no? Nosotros vamos a conocer el razonamiento que usa Terzaghi en cuanto a esta analogía del resorte. Esta analogía del resorte ha sido propuesta por Terzaghi, ¿ya? Entonces, si yo tengo una configuración en este sentido, un cilindro totalmente cerrado, con un émbolo, ustedes tienen idea de lo que es un émbolo, porque ya lo hemos visto también en física y en varias materias, ¿no? Un émbolo. Entonces, ustedes ya, nosotros, imaginemos, ¿no? Un cilindro con un émbolo, inicialmente sin la carga, ¿no? Inicialmente, véanlo sin la carga. Lo cerramos con un paso de llave, una válvula, pero que en principio está cerrada. Vamos a colocar un resorte, ¿ya?
La analogía del resorte de Terzaghi me dice de que yo voy a comparar a este resorte con lo que es, voy a comparar a ese, tenme un segundito, voy a escoger el color de lápiz. Voy a comparar este resorte con lo que es el esqueleto básicamente del suelo, ¿no? Entonces, este resorte que estoy intentando pintarlo, pero mi pantalla no me deja. Ahí ves el condensador. Entonces, este resorte de acá básicamente va a simbolizar al esqueleto de una muestra de suelos, vale decir, a la parte sólida de una muestra de suelos, ¿no? La parte que está rellena de agua, porque esto es agua, esto es H2O, va a simbolizar lo que es, va a simbolizar lo que es los vacíos en nuestra muestra de suelos, ¿no? En bolo colocamos una carga W, disculpen ustedes, colocamos un segundito. Entonces, cuando tengamos esa válvula cerrada, esta válvula cerrada, va a pasar de que esta carga que tiene W, esta carga W, va a generar un esfuerzo, ¿no? Esta fuerza distribuida en el área superficial del émbolo me va a dar un esfuerzo. Ustedes saben que fuerza sobre área me hace esfuerzo, ¿no? Entonces, ese esfuerzo va a intentar disminuir el volumen, ¿no? Pero no va a poder, ¿no? ¿Por qué no va a poder? ¿Por qué no puede, digámosle, disminuir su volumen o comprimirse o asentarse, lo que llamamos en suelos, ¿no? ¿Por qué no podrá hacer eso, señorita Alejandra Avendaño? Señorita Alejandra, ¿está presente? Bueno, no está presente, ¿no? Señor Einar Marín, ¿por qué no puede dar el cambio de Ingeniero, disculpe, volumen? lo estoy escuchando muy entrecortado. ¿Por qué esto No sé no si es mi internet. puede bajar hacia abajo? Como le digo, ingeniero, no se le escucha muy bien, se escucha muy entrecortado lo justo cuando me preguntó. Entonces no sé si es mi problema o tal vez todos tenemos el mismo problema. No, no se escuchó bien la pregunta. No se escucha bien, Inge. Inge, no se escucha bien. Debe ser mi internet entonces, ¿no? ¿Ahora me escuchan? Sí, un poco mejor. Ya, déjenme ver mi red de internet. Ya. Hola. Inge, no se lo No, escucha bien. ingeniero,
Sí, se sigue escuchando entrecortado. Vamos a hacer un pequeño ensayo. ¿Te escucha mejor? Sí, un poco. Ya en este momento, vamos a digitar nuestros códigos, ¿no? Vamos a salir de esta reunión. Antes de salir, digiten sus códigos. Los 41 que estamos acá, ¿no? 40 serían sin mí. Muy bien. Esa parte sí se escuchó, ¿no? Entonces, antes de que termine esta sesión, vamos a dejar acá esta sesión. Vamos a pasarnos a la otra para que pueda un poco mejorar la red de internet mientras estemos en la pausa. Antes de irnos a esa pausa, vamos a digitar nuestros códigos, por favor. ¿Alguien más va a digitar su código? ¿Alguien que no esté dormido? Que ojo que yo cuento los códigos o yo reviso los códigos que entran cuando yo les pido, no cuando ustedes. Entonces, si no hay nadie más, nos vemos en la siguiente sesión. Todos ya tienen sus códigos digitados. Nos vemos en la siguiente sesión. Voy a revisar un poco, me esperan un par de minutos antes de iniciar la siguiente sesión. Voy a revisar mi red de internet. Un ratito le voy a dar un reinicio a mi router, por favor.